Cordial saludo, mi nombre es Angie Caterina Maecha Villarraga y a continuación expondré el taller 1 de la materia Economía Solidaria. El primer punto nos pide responder unas preguntas basándose en el documento titulado La economía solidaria en Colombia, aproximación teórica. El primer enunciado pide explicar a qué se refiere la vertiente exógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia. La vertiente exógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia se refiere a una línea de pensamiento de origen externo, principalmente europeo, que llega al país bajo la denominación ampliada de economía social. Esta corriente, surgida como respuesta a los impactos sociales del capitalismo durante la revolución industrial, se fundamenta en el modelo cooperativista y se caracteriza por principios como la primacía del ser humano sobre el capital, la adhesión voluntaria, la gestión democrática donde cada persona tiene un voto y la búsqueda del interés colectivo. Aunque tiene raíces en una cultura europea específica y se consolida con conceptos como el de la economía social en Colombia y otros países de América Latina, este enfoque se encuentra y dialoga con las prácticas autóctonas, dando lugar a un marco conceptual híbrido que, si bien reconoce estos aportes externos, ha evolucionado para integrarse con la identidad y la necesidad local bajo el término de economía solidaria. El siguiente enunciado nos pide explicar a qué se refiere la vertiente endógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia. La vertiente endógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia se refiere a una corriente de pensamiento propia y emergente de América del Sur, que se fundamenta en la práctica económica, cultural y ancestral de la comunidad latinoamericana. Esta perspectiva crítica cuestiona la teoría económica clásica por su incapacidad para comprender las relaciones de intercambio basadas en la cooperación, la redistribución y la solidaridad propias de los territorios. Surge como una propuesta decolonizadora que prioriza la interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental, enfocándose en una economía para la vida, donde el ser humano y su relación con la naturaleza son centrales en contraposición a la lógica mercantil del capitalismo. La vertiente endógena y la exógena se diferencian principalmente en su origen, fundamentos filosóficos y enfoque. La vertiente exógena surge en Europa como respuesta a los impactos del capitalismo industrial. Se basa en el cooperativismo clásico y la economía social y enfatiza estructuras formales como democracia interna y primacía del ser humano sobre el capital. En cambio, la vertiente endógena emerge de prácticas ancestrales y comunitarias de América Latina. Se basa en la crítica decolonizadora a la economía clásica y privilegia lógicas de solidaridad, reciprocidad y relación armónica con la naturaleza más allá de estructuras formales, mientras la exógena tiene un carácter institucional y eurocentrista. La endógena es cultural, territorial y centrada en la autogestión comunitaria. El siguiente enunciado nos pide explicar a qué se refiere la corriente económica crítica. La corriente económica crítica, según la lectura, se refiere a una perspectiva que surge como una respuesta al capitalismo y al modelo neoliberal, denunciando la precarización del trabajo y reivindicando la necesidad de que los trabajadores sean dueños de los medios de producción para asegurar su reproducción. Esta corriente integra diversas perspectivas como la economía popular de Corallo, que propone una economía del trabajo basada en una racionalidad reproductiva y la unidad doméstica. La economía solidaria y autogestionaria de Singer, que enfatiza la propiedad colectiva y la solidaridad política, y aportes como la decolonialidad del poder de Quijano y la visión de desarrollo humano integral del sindicalismo latinoamericano. En esencia, cuestiona la lógica hegemónica del capital y propone alternativas donde priman la solidaridad, la autogestión y la justicia social como pilares para una organización económica centrada en la reproducción ampliada de la vida. El siguiente enunciado nos pide explicar qué plantea la visión europea de la economía solidaria. La visión europea de la economía solidaria, representada por autores como Jean-Louis Laville, se plantea desde la idea de economías plurales basadas en los estudios de Polanyi, integrando experiencias como las empresas de inserción europeas y prácticas comunitarias de Quebec y Chile.
Esta perspectiva busca introducir la noción de solidaridad en las actividades económicas, abogando por una teoría pluralista que entiende la acción económica como una acción social donde priman el bienestar humano y la naturaleza sobre la acumulación de capital. Aunque surge de contextos europeos, dialoga con realidades latinoamericanas, enfatizando la diversidad de prácticas no mercantiles y la necesidad de evitar definiciones estrechas para promover un enfoque inclusivo que respete la heterogeneidad territorial y cultural. El siguiente enunciado nos pide mencionar y explicar las características de la economía solidaria en Colombia. La economía solidaria en Colombia se caracteriza por ser una expresión plural y contextualizada que integra tanto influencias exógenas como el cooperativismo europeo de economía social, como vertientes endógenas basadas en prácticas ancestrales y comunitarias latinoamericanas. Sus características fundamentales y sintetizadas desde lo social, económico, político, territorial, cultural, ambiental y organizacional priorizan el bienestar integral del ser humano y la naturaleza sobre la acumulación de capital. Desde lo social es incluyente y potencia la capacidad humana. Desde lo económico concibe el capital como un medio y no como un fin, fomentando la asociatividad y participación activa de miembros. Políticamente se basa en diálogos plurales que buscan acuerdos entre las mayorías, mientras que territorial y culturalmente respeta las idiosincrasias locales y promueven el buen vivir, redefiniendo conceptos de desarrollo y prosperidad desde una perspectiva comunitaria. Además, la economía solidaria en Colombia enfatiza la sostenibilidad ambiental, buscando equilibrios en el uso de los recursos y la protección de la biodiversidad, y se organiza mediante principios de autogestión, democracia interna y autorregulación. Su fin último es el desarrollo humano integral, mediado por prácticas de solidaridad, cooperación y transparencia, donde el ser humano es el centro y no un instrumento. Esta visión se nutre de críticas al capitalismo y al neoliberalismo, incorporando elementos de la economía popular y la autogestión, así como de enfoques decoloniales que reivindican lógicas propias de reciprocidad y redistribución. Así, la economía solidaria en Colombia no es un modelo rígido, sino un conjunto de prácticas diversas que responden a realidades específicas, articulando tradiciones ancestrales con estructuras organizativas modernas para construir alternativas económicas centradas en la vida. Como segundo punto de la actividad, el planteo la siguiente noticia. Bancomedia anunció que sumarán nuevas líneas de crédito en el último bimestre del año. La noticia aborda el desempeño financiero y las estrategias de Bancomedia, una entidad bancaria colombiana de origen cooperativo que ha destinado 2.2 billones en créditos durante el primer semestre de 2024 con un crecimiento superior al 30%. El presidente de la entidad, Marco Antonio Rizo, anunció el lanzamiento de nuevas líneas de crédito para el último bimestre del año enfocadas en educación, movilidad y apoyo a pymes, con condiciones diferenciadas, plazos y tasas más flexibles que buscan posicionar al banco como líder en estos segmentos. Además, se destaca el crecimiento del sector cooperativo en la demanda crediticia con indicadores de calidad y expectativas de expansión superiores al 10% para el próximo año. Esta noticia se relaciona directamente con la vertiente exógena de la economía solidaria, específicamente con el modelo cooperativista europeo, que prioriza la inclusión financiera y el desarrollo territorial. Bancomedia, como banco cooperativo, opera bajo principios de economía solidaria donde el capital es un medio y no un fin, alineándose con características como la primacía del ser humano sobre el capital y la búsqueda del interés colectivo. Sus productos crediticios diseñados para educación, vivienda y movilidad reflejan un enfoque en el bienestar social y la reproducción ampliada de la vida, tal como propone la economía solidaria. El énfasis en el apoyo al sector cooperativo y a las pymes evidencia su rol como impulsor de prácticas autogestionadas y democráticas donde la toma de decisiones y el acceso de recursos se orientan a fortalecer modelos económicos alternativos al capital tradicional. La mención a la adaptación como un guante a las necesidades del sector cooperativo resuena con los principios de asociatividad y participación activa descritos en los textos, donde la solidaridad se materializa mediante herramientas financieras inclusivas. Finalmente, el crecimiento del sector cooperativo y su calidad crediticia reflejan la sostenibilidad económica y territorial propia de la economía solidaria, que combina eficiencia
con impacto social. Banco Meva, al operar bajo esta lógica, demuestra cómo estructuras financieras de origen cooperativo pueden generar dinámicas económicas que priorizan el desarrollo humano integral y la articulación de prácticas endógenas como el apoyo a comunidades locales con modelos exógenos institucionalizados, contribuyendo así a la consolidación de un ecosistema económico solidario en Colombia. Con esto termino la exposición de mi taller. Agradezco la atención prestada.